Bueno, ratificando siempre, haciendo un seguimiento un poco más allá respecto de lo que hablamos del Halley. Parece que donde estuvo más cerca ese mal presagio que se habla en el siglo pasado, cuando en 1910 estuvo muy cerca de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, y después en la segunda pasada, pero en la anterior no ha sido tan cercana a la fecha. Quién sabe, son historias populares o leyendas o dentro de lo que se teje, pues, ¿no? Y además tomamos en cuenta de que la superstición hasta no hace mucho ha sido bastante siempre en la gente, ¿ves? Siempre lo asocian a algo, a, a cualquier cosa, porque pasa, ¿ves? Por ejemplo, acá en la, en la guerra de la independencia en 1810, acá ahora es barrio, pues no, en la batalla del París fue una de las batallas más sangrientas, y alrededor de esa batalla se han tejido historias, pues, y que ya no se sabe pues bien, ¿no? Que si es verdad o no es verdad. Por ejemplo, dice que tiempo antes de esta batalla, dice que se tiñó de rojo un río de aquí cerca de la ciudad, y que de rojo se tiñó, y eso decía que podía ser algo. Bueno, esa historia puede haber sido posterior a la batalla o algo así, ¿ves? Pero pasa siempre pues con todo, ¿ves? Ahora hablemos un poco de Moisés y el éxodo. Sobre Moisés y el éxodo se han hablado y se han hecho muchas investigaciones, muchas historias han surgido de todo lo que hay, pues, ¿no? De todo lo que pasó. Bueno, una de las investigaciones más que dicen es que la cantidad de gente, en eso no coinciden muchos autores. Por ejemplo, hay un autor que habla que lo más mínimo que pudo haber habido en la gente que iba con Moisés, ha podido ser 1.200.000 personas, tomando en cuenta que cada tribu podía haber tenido 100.000 personas, pero otros dicen que pudo haber sido el doble, y otros quizás más. Pero de esta manera, lo que tenemos que tomar en cuenta es que a los egipcios ya le tenían miedo, porque habían crecido mucho, y era por eso que habían multiplicado los trabajos y todo para tenerlos más ocupados, y los sometieron más, para que ellos temían de que se subleven, de que se vayan en contra de los egipcios, porque habían crecido mucho. Pero entre lo más aceptable está eso de que el éxodo eran 1.200.000 personas, y el otro está en que era el doble de esa cantidad. Hay muchas historias, pues, pero a pesar de que hay muchos relatos en la misma Biblia, siempre falta algo más, porque pasa eso. Ahora vamos a decir una cosa: si las leyes que dio Moisés fueron tan duras, tan fuertes, nos muestra de que el pueblo elegido estaba totalmente ya, ¿qué podríamos decir? De que no era nada de lo que fue. Porque si hablaban de hechicería, si hablaban de idolatría, hablaban todo. O sea que el pueblo elegido ya no existía, ¿ves? Había perdido todo en 400 años de esclavitud. Y entonces, ¿qué nos dice eso?
Si hablaban de hechicería y de brujería, es que había, ¿ves? Entonces, ¿qué le quedó a Moisés? De educar de nuevo al pueblo, porque no existía pueblo elegido. Toda la gente, todo lo que habían hecho ya se habían alejado de toda enseñanza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que tuvieron? Porque todos dicen, pues todos los investigadores dicen de que en muy poco tiempo, menos de todos los 40 años que estuvieron, según ellos dicen que estuvieron dando vueltas, porque cuántas veces pudieron pasar y volver al desierto en ese tiempo, dice. Pero lo que pasa es que Moisés prácticamente daba en círculo, así es lo que dicen los investigadores, para poder seguir en el desierto y educarlo al pueblo, porque el pueblo era desconocido, no existía pueblo elegido. Nos basamos en las leyes que dictó, que fueron muy duras, muy fuertes, y si las dictó, las dio, era porque era así. ¿Ves? Ahora nos dice este gran maestro gnóstico, Samael Aun Weor, el gran maestro fundador del gnosticismo moderno, nos dice que el maná ha sido uno de los alimentos más completos que haya conocido la humanidad, porque dice que era un alimento que le daba energía, que le daba ganas de hacer las cosas, que le daba una claridad de pensamiento, y que entonces el judío, en esas condiciones que tiene el desierto, que son tan duras, pese a que tenga la sombra de la nube esa, pero pues si alguien ha estado en una zona cálida, bien caliente, se da cuenta que usted puede estar en la sombra, pero le llega ese aire caliente de los demás partes que está caliente. Entonces tenían que tener algo, ¿no? Entonces él nos dice que uno de los alimentos más completos que la humanidad ya conocía en toda su historia fue el maná, porque le daba una claridad de pensamiento, una gana de hacer las cosas, le daba una energía, le daba una alegría, y dice que le quitaba la sed también. Claro que no lo suficiente para que quede satisfecho, pero algo. Entonces eso es lo que nos dice, para que tenía que tener algo el pueblo para que no se desbande, no se salga, no se vaya. Claro que a un comienzo había muchos reclamos, ahí se dice que por todo y por nada le reclamaba a Moisés, pero después el pueblo ya se fue acostumbrando, se fue, y estar 40 años en el desierto es bueno, no hay calificativo para eso, ¿ves? Que soportar eso era que el maná lo mantenía así, ¿ves? Y hay otras cosas más que quizá le llegaba a ellos, que eso no se ha sabido ni se va a saber, ¿no? Pero al menos dice que el maná era un alimento, nos dice Samael, que jamás lo ha conocido el ser humano en toda su historia. Todo lo que le daba, y pudo ser así, porque imagínense, para que soporte eso un ser humano, es difícil las condiciones de un desierto, difícil. Son temperaturas de mayor de 45 grados, y eso, que decir 45 grados es como decir que estaba fresco. Entonces eso nos dice Samael, que el maná no era, claro, si viene de Dios,
pero nunca se había hablado así como lo dice este maestro, de ser uno de los alimentos más completos que haya conocido el ser humano en toda su historia. Y bueno, era lo que queríamos decir algo, porque todo lo demás ya se ha dicho sobre Moisés, sobre el Éxodo, sobre todo lo que ha pasado, sobre todo lo que pasó, y la cantidad de gente. Increíble, ¿no? Así que esa es una de las cosas realmente interesantes, ¿no?, que nos aporta aquí este gran maestro con esta información para poder entender un poco más sobre el Éxodo. Era eso lo que quería decir.